Ellos guardan casi todo lo que necesitamos, desde condimentos hasta carga. Están hechos de acero, aluminio, papel y vidrio. Ellos protegen y conservan. Están bajo tierra y por encima de ella, y viajan por todo el mundo. Revolucionaron la civilización. Ahora verán los contenedores en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. En China, los televisores, pantalones y bombillas son fabricados en grandes cantidades. Pero ¿cómo llegan estos bienes a las tiendas en Estados Unidos? En los ubicuos y normales contenedores de envíos. Para mover todas esas cosas desde los sitios mar afuera hasta la tierra firme se necesitan muchas cajas grandes. Y las cajas grandes de las que hablamos son los contenedores de 14 metros que viajan por los caminos con los pantalones, televisores o llantas que vemos guardados en estantes en las tiendas. El viaje del contenedor desde su punto de origen hasta la tienda es largo. Lo usual es que las mercancías sean rellenadas y fabricadas en un centro de distribución en un lugar de China, en este caso la provincia de Guangdong. De ahí pasa al puerto de Hong Kong, por ejemplo, y el transporte es hecho en una de 3 formas. 1 por camiones en carreteras, 2 por tren y 3 por embarcaciones más pequeñas en un río. Luego llega al puerto de Hong Kong. Es normal que se carguen entre 4.000 y 9.000 contenedores en los barcos más grandes en el puerto de Hong Kong. Luego la nave parte de Hong Kong hacia el puerto de Los Ángeles, por ejemplo. Cuando llega a este puerto, se descarga el contenedor. En este punto, el contenedor es cargado en un tren u otro camión y luego es transportado a su destino final. Un contenedor hace unos 120 viajes de puerto a puerto en sus 10 años de vida aproximada. Viajan desde el lejano oriente hasta este continente en la temporada de tifones, donde puede haber olas de 12 o 15 metros que mecen la propia nave hasta ángulos muy severos. Y esos contenedores deben soportar los golpes del mar abierto para proteger los bienes que llevan adentro. Los contenedores están diseñados para llevar hasta 20 toneladas de productos. Pueden ser llevados por 3 medios de transporte. Sin esa capacidad de sistema intermodal, sería casi imposible el comercio internacional tal y como lo conocemos. La clave de este sistema es el propio contenedor. En la fábrica de contenedores marinos internacionales de China, en Shenzhen, China, se hace un contenedor cada 5 minutos. Enormes láminas de acero son dobladas, remachadas y pintadas en una línea de montaje de una de 3 longitudes dictadas por la Organización Internacional para la Estandarización o ISO. Las longitudes uniformes son de 6, 12 y 14 metros. La mayoría de los contenedores de hoy son del tipo de 12 metros. Cada contenedor es hecho de una forma tal que permite entrelazarlos con facilidad. Cuando los contenedores son cargados en embarcaciones, los conectan entre sí con un mecanismo llamado twist lock. También está el rod lashing, que son unas varillas puestas a los lados del contenedor para que sea más sólido al colocar uno encima del otro. Antes de surgir los contenedores, el manejo de la carga tomaba mucho tiempo y músculos. La industria marítima es de las que respetan más la tradición. Durante siglos, los bienes fueron cargados y descargados en gran parte en la misma forma. La carga era movida con redes de cargas y arpeos para sacarlas de las bodegas de carga. En ese momento, un equipo de estibadores tomaba la carga y la ordenaba en una plataforma, que luego era levantada otra vez y colocada en una carreta, un coche o incluso un camión. Luego, en 1955, Malcolm McLean, un empresario de camiones de Carolina del Norte, compró una compañía de barcos de vapor y cambió a la industria. Le quitó las ruedas a sus camiones, fortaleció los lados de sus remolques y los montó en sus barcos. Ese fue su prototipo de barco con contenedores. El Ideal X con 58 remolques en cubierta hizo su primer viaje de Nueva Jersey a Texas en 1956. Su empresa se convirtió en la Sealand Services, una compañía internacional de envíos, y McLean se dio a conocer como el padre de los contenedores.
Casi en esa misma época, la compañía de navegación Matson en Oakland investigó formas de controlar la subida de los costos y vio que cargar y descargar en la forma tradicional era lento y costoso. Como resultado de su investigación, Matson creó su propio programa de contenedores que revolucionó en forma efectiva el movimiento de bienes en el área del Pacífico. En 1958, Matson sacó sus primeros contenedores de la bahía de San Francisco. Había 20 contenedores en el Hawaiian Merchant de Matson. Eso fue un cambio enorme en la forma en que la economía hawaiana era asistida desde el continente. El embalaje en contenedores cambió los muelles. Los operadores de grúas reemplazaron a los estibadores, que una vez definieron los muelles de descarga. Para mover a los pesados contenedores de acero se creó la grúa pórtico o portainer. Ella requería de solo un conductor en una cabina muy elevada para mover la carga desde el barco hasta la orilla. Mientras más empresas navieras empezaron a usar contenedores, su estandarización y posibilidad de intercambio se volvieron cruciales para el sistema intermodal. Todas las industrias de transporte tuvieron que adaptarse. Para los camiones tuvimos que hacer que los chasis y bases de los camiones pudieran recibir contenedores de 6 y 12 metros. En los trenes hicimos lo mismo. Nos aseguramos que los puentes o pasos superiores en Estados Unidos encajaran con su altura. Y para las embarcaciones hicimos que los espacios donde se encajaban los contenedores fueran de 2.5 metros de ancho y 2.6 metros de altura y obviamente 6 o 12 metros. Para el 2005, casi el 90% de toda la carga era movida en contenedores estandarizados. Pero cuando los contenedores llegaron para facilitar el comercio mundial, el mundo se volvió más peligroso. Es obvio que después del 11 de septiembre, la seguridad subió en forma exponencial. Ha habido muchos ejemplos en donde terroristas se han metido sin autorización en contenedores para entrar de contrabando en Estados Unidos. Otro ejemplo podría ser el de insertar un arma de destrucción masiva en el propio contenedor. Por eso, compañías como la GE Security crearon un dispositivo para resguardar al contenedor en su vulnerable viaje. La forma en que instalamos el mecanismo de seguridad en los 13 millones de contenedores en existencia se parece mucho a cómo se instala una pieza de Lego. El CSD solo se encaja en el marco de la puerta del contenedor ISO. El dispositivo tiene un sensor magnético que monitorea las veces que se abre la puerta y una unidad esencial de procesamiento que registra el tiempo del evento. La antena es la única pieza afuera del contenedor. Al terminar de cargar, el fletador entra al sistema, mete un código de acceso, registra el número del contenedor y autoriza su sellado. En respuesta, el dispositivo transmite un diario de datos sobre cada vez que se abre y se sella una puerta o cuando acceden electrónicamente a él. Antes que el contenedor llegue a puerto, la protección de aduanas de Estados Unidos lo analiza desde una perspectiva de seguridad. Basándose en sus normas de riesgos, ellos deciden inspeccionar desde una cifra baja como el 1% hasta una más alta de 8 o 10% de los contenedores, dependiendo del perfil de riesgo del contenedor. Una forma es a través de la tecnología, con un rayo X a la caja para ver si hay armas de destrucción en ella. Otra forma es abrir la caja y revisar su contenido. En un futuro cercano, los contenedores con este dispositivo pasarán las aduanas en menos tiempo y harán llegar los productos a las tiendas con más seguridad y rapidez. Después que el contenedor es abierto en los almacenes, suele haber más contenedores adentro que guardan muñecas. Hay cientos de contenedores más pequeños que descansan dentro de cientos de cajas en el interior del contenedor de carga. Y el material que mantiene juntos a la mayoría de los contenedores más pequeños es la tabla de fibra corrugada. Con papel hecho de pinos del sur y con un 70% de fibra reciclada, esta fábrica Georgia Pacific en Richmond, Indiana, produce 65,000 toneladas de fibra corrugada al año. Uno diría que estas son cajas de cartón, pero la industria no desea que las llamen así. Si ven la mayoría de las cajas o contenedores, ellos solían estar hechos de capas de papel fino que formaban un cartón. Así es como lo llamaban antes. Y muchos de los paquetes eran hechos de cartón en aquella época. Hoy hay muchos productos hechos de fibras corrugadas. En 1890, Roger Gere, un impresor y fabricante de bolsas de papel de Brooklyn, creó el cartón corrugado.
y al final cambió la forma en que empacamos y fletamos hoy en día. Las cajas corrugadas de hoy día son más fuertes y usan menos papel que las cajas de cartón. Las cajas que hacemos están hechas de 3 componentes. Esto es el revestimiento de la lámina. Es de color marrón. Su apariencia es la de una bolsa de papel de supermercado. El interior de la caja es lo que llamamos un medio, al que ponemos estrías. Es un proceso muy similar al que hacemos al planchar para quitarle las arrugas a una camisa. Pero aquí le ponemos arrugas a nuestras láminas. Utilizamos calor para acondicionar el papel y vapor para que permita formar las estrías. Luego ponemos almidón para que sea la pega o el vínculo y así tomamos las 2 piezas separadas de papel y las pegamos. Así que se parece mucho a 2 conjuntos de engranajes que se juntan. El medio irá entre los 2 y será formado después en las estrías. Los arquitectos han sabido por miles de años que un arco con una curva adecuada es la forma más sólida de extender un espacio. El mismo principio se aplica a la tabla de fibra corrugada. Los arcos en el medio corrugado, al fijarlos a la tabla de revestimiento, resisten el doblado y la presión de todas las direcciones. Cuando una pieza de tabla combinada es puesta en su extremo, los arcos forman columnas rígidas capaces de soportar mucho peso. Al aplicar presión al lado de la tabla, el espacio entre las estrías actúa como un colchón y protege el contenido del contenedor. Después que el medio es estriado en el corrugator de 90 metros de largo, se pega la capa final a la tabla de fibra. Así que en ese punto tienes 2 o 3 sustratos unidos que luego viajan al otro lado de la máquina, donde le aplicamos una pega fría que es un acetato de polivinílico, muy similar a una pega de Elmer. Luego le ponemos otra capa fina adhesiva de pega en las puntas de las estrías y después unimos el revestimiento impreso encima de eso. Esta máquina toma las planchas que vimos como laminaban. Las metemos por esta línea una a la vez. Las enviamos a una estación de corte donde las corto con un cortador que parece de galleta. Tengo una regla para cortar y un rodillo para pliegues dentro del tinte que corta la tabla y la pliega donde debe plegarla. Luego pasa a la estación 2, donde le raspamos el exceso. Los excedentes son reciclados y convertidos en cajas nuevas. Cuando están limpias, son llevadas a una plataforma y las llevan aplastadas a la próxima estación. La caja terminada es doblada y pegada en varias formas para proteger y encajar con cualquier cosa. Tomamos una tabla vacía y con el plegador y surtidor de goma la convertimos en un envase. También podemos tomar una tabla vacía como esta y convertirla en algo que empaca el estuche para el cliente, para que lo acomode y lo llene. La tabla corrugada de Estados Unidos es tan apreciada que se exportan 660,000 toneladas de ellas a todo el mundo en contenedores estandarizados. Tanto los contenedores como las cajas guardan muchos bienes. Pero ¿qué pasa si debes guardar la reserva de petróleo de Estados Unidos o su excedente de comida? Para eso necesitas los contenedores más grandes del mundo. Petróleo de Estados Unidos, la SPE en el Golfo de México. La SPR tiene una capacidad de 727 millones de barriles de petróleo. La Reserva Estratégica de Petróleo tiene 4 establecimientos distintos donde almacenamos petróleo crudo. Hay 2 en Luisiana y 2 en Texas. El petróleo crudo de la SPR está guardado en formaciones geológicas subterráneas naturales. Domos de sal. Mucha gente no se da cuenta del tamaño de los domos de sal del área de la costa del Golfo. Este domo en particular es llamado Bryant Mound. El domo Bryant Mound está a unos 60 metros de la superficie de la Tierra y en su contorno de 600 metros tiene una anchura aproximada de 2.400 metros. En el Bryant Mound y otros domos de sal de la SPR hay cuevas cilíndricas masivas donde se guarda petróleo crudo. La SPR tiene en total 62 de esas cuevas gigantescas. Hay unas 20 cuevas en el Bryant Mound. Podemos guardar 254 millones de barriles debajo de la tierra. Imagínense el tamaño del Astrodomo. Si llenáramos el Astrodomo con petróleo crudo, sería solo el equivalente a la cantidad que podemos poner en una de nuestras cavernas. En 1975, el presidente Gerald Ford firmó la Ley de Política Energética y Conservación que creó al SPR.
Esa fue una respuesta a la crisis que surgió por el embargo petrolero de la OPEP de 1973 y 74. Estados Unidos necesitaba una red de seguridad para futuros desastres políticos, económicos y naturales que amenazaran el suministro de uno de sus recursos vitales. Pero la pregunta era, ¿dónde guardar los cientos de millones de barriles de petróleo? Se pensó en guardarla por encima de la tierra o por debajo de ella. Ellos se dieron cuenta de que el Golfo de México era el sitio más factible para guardar petróleo crudo por debajo de la tierra en domos de sal. La mayoría de refinamiento se hace en la costa del Golfo y los oleoductos también están allí. Y ya había algunos domos de sal que tenían algunos pasos a cavernas subterráneas. A diferencia de la minería tradicional que usa máquinas para sacar la sal, con la minería a base de soluciones se inyectan millones de galones de agua a los domos de sal para crear cavernas. En ese proceso usamos agua para disolver la sal, tal y como disolveríamos la sal de la mesa en la casa. Usamos aproximadamente 7 barriles de agua cruda para crear un barril de espacio en la caverna. La forma en que estos contenedores subterráneos son realizados o creados es a través de la perforación de 2 agujeros de unos 1.200 metros dentro del propio domo de sal. A esos agujeros se les coloca unas envolturas largas o tubos dentro de tubos. Luego introducimos agua en esos tubos, en la tubería interior, para disolver la sal. La sal disuelta se convierte en salmuera y esta sale por el anillo o tubería externa. Al sacar la salmuera, se pone el petróleo crudo en su lugar y se almacena hasta que se lo necesite. El petróleo se beneficia de la alta temperatura subterránea. El calentamiento geotécnico del petróleo crudo hace que su composición mantenga su consistencia, porque hay una homogeneidad en el petróleo crudo. Para extraer el petróleo de su represa subterránea, el SPR hace una extracción adicional. Bombeamos agua por la corriente de salmuera hasta el fondo de la cueva. El agua saca el petróleo crudo que está encima de la sal y sale luego por el tubo colector de petróleo. El petróleo es más liviano que el agua, así que es natural que ambas sustancias se separen. El petróleo es luego segregado, medido y distribuido a varios terminales y refinerías. Una extracción adicional del SPR ocurre en circunstancias muy específicas. El presidente de Estados Unidos tiene autoridad de ordenar una extracción a gran escala. Y eso significa que sacamos 4.4 millones de barriles de petróleo diarios de nuestros establecimientos. También tiene la autoridad de ordenar una extracción limitada, que permite liberar hasta 30 millones de petróleo crudo. La otra persona autorizada a liberar petróleo de nuestros establecimientos es el secretario de Energía. Solo ha habido 2 extracciones desde que se formó el SPR. Se autorizó una después del huracán Katrina en el 2005. Unos vientos de 225 kilómetros por hora azotaron a la costa del Golfo, dañando refinerías y tuberías que abastecen a los Estados Unidos. Y la SPR sirvió al propósito para la que fue creada: aliviar las penas de los desastres económicos, geopolíticos y naturales. Debemos estar listos para cuando el presidente decrete una extracción total, en la cual podremos suministrarle petróleo crudo al país. Y en esa situación tendremos que estar listos, casi igual que los militares. La reserva estratégica de petróleo es quizá el contenedor subterráneo más grande del mundo. Pero hay otros contenedores que guardan vastas riquezas por encima de la tierra: los silos. Estamos sobre un silo de 33.5 metros de altura y 18 metros de diámetro. Este es el que almacena 6.342.000 litros. Debido a su altura, un silo puede tener una base pequeña y aún así contener gran cantidad de lo que haya que almacenar, como granos, arena, maíz, para mencionar algunas cosas. Los ascensores verdes y las plantas de alimentación están compuestos de silos múltiples. Aunque parece una estructura simple, un silo es en verdad un edificio muy complejo. En la granja Crowell County, en el condado Liberon, en Pensilvania, un equipo de construcción de la Sollenberg Silos Corporation hace un nuevo silo de granja usando el método de Jump Farm. Si observan los moldes, verán que son de 1 metro de altura y hay 3 moldes de 1 metro en el concreto. Después que terminen de vaciar el concreto en un molde,
Los trabajadores los soltarán y los sacarán y los haremos saltar al siguiente nivel. Por eso se llama método de salto del molde. Para vaciar el concreto se requiere de precisión y rapidez. Él da vueltas continuamente en un vehículo para que el concreto llene el nivel del molde. No debe ponerlo todo en un solo sitio porque si no abultará los moldes. Por eso se llena todo en forma pareja. Soportes de barras de acero son colocados en el concreto. Los ingenieros diseñaron estos silos basándose en el material almacenado ahí. Si almacenamos maíz, hay mucha presión horizontal. Por eso necesitamos más acero que da fuerza en las paredes de los silos. Cuando lo termine en este silo tendrá una altura de 28 metros y un espacio de 8.800 metros cúbicos de almacenaje. Los silos de hoy son versiones épicas de sus predecesores. El científico Franklin Hiram Kim patentó el primer silo en 1889. El silo de King era un granero modificado de forma cilíndrica. Él sabía que la estructura cilíndrica era fuerte y reducía la descomposición de su contenido. El silo de King evolucionó y se convirtió en este gigante, el silo más grande en Estados Unidos. Tiene una altura de 45 metros y está en el condado Berks, en Pensilvania. En este silo grande hay una capacidad de almacenaje de más de 2.548 metros cuadrados. El dirigible de Goodyear tiene unos 2.000 metros cuadrados, así que esto es más grande. En la mayoría de los silos modernos reina el concreto. Siempre he dicho que el concreto es para toda la vida. Requiere de poco mantenimiento y puedes poner casi de todo en él. Los silos y tanques de almacenaje del SPR son impresionantes. Pero hay otro contenedor pequeño y humilde que usamos a diario y cambió el curso del mundo. La lata de metal. Múltiples apariciones alrededor del mundo. La lata de metal es uno de los contenedores más importantes. Esta cosa de apariencia sencilla revolucionó la industria de bebidas y alimentos. Los supermercados en todo el mundo y nuestros gabinetes de cocina están llenos de latas de todas formas y tamaños. Son tan comunes que la gente no se da cuenta de todo el trabajo y esfuerzo puesto en hacer una lata. En primer lugar, la rapidez con que se hacen las latas asombra mucho a la gente. En los últimos 125 años, la corporación Ball ha sido un líder de la industria de contenedores de bebidas y alimentos. En su planta Golden, Colorado Metal Beverage, Ball crea millones de latas. La mayoría de las líneas de latas están diseñadas para hacer unas 2.000 por minuto. Solo en nuestras plantas hacemos más de 100 millones de latas al día. Pueden ver que en nuestra industria hacemos cada año 100.000 millones de latas. La producción comienza con rollos de aluminio de 12.000 libras que son desenrolladas en una máquina llamada Capper. El Capper crea esta pieza de producto que es en realidad el primer proceso para hacer una lata de 2 piezas. Este proceso golpea 12 de estas a la misma vez, que luego son llevadas a una máquina llamada The Body Maker. El Body Maker mete un molde de acero en la copa que extiende el aluminio. Aquí pueden ver que está sin recortar, está un poco tosca arriba. Antes que la lata salga del Body Maker, su tope es cortado hasta su tamaño estándar y se crea un domo de presión. Aquí está el domo de presión que resiste la carbonatación y evita que la lata se abulte. Esta lata es recortada para que tenga su acabado de fábrica. Y así cada una tiene este lindo tamaño recortado y todas son iguales después de este punto. Después, cada lata va a un sistema de lavadoras y secadoras que producen contenedores limpios listos para su próxima fase, la impresora. La impresora es la máquina que fija el ritmo de la línea de latas. Aumenta su velocidad o la baja y el resto de la línea de latas debe portarse de la misma forma. La impresora usa 8 colores para diseñar etiquetas. Luego, un barniz fino cubre el trabajo de arte. Desde aquí, las latas entran a un horno que hornea y fija la tinta y el barniz. Esa lata va después desde ese horno a lo que llamamos las máquinas de rociado interno. Ellas rocían el interior de la lata con una capa que también es horneada después, así que no está expuesta a ningún metal.
En cada fase de la línea de producción, las latas deben ser perfectas, o si no las descartan y reciclan. El paso final antes del envío es crear un cuello y una pestaña a la lata. Le ponemos un cuello y una pestaña a la lata. El cuello y la pestaña le dan mucha fuerza y la preparan para el final, que viene después que la lata es llenada con el producto. Al llegar al final, esta pestaña es enrollada en lo que llamamos una doble costura, que le da un sello hermético. El producto es preservado en forma perfecta de la luz y oxígeno y nada se sale de la lata hasta que la abres. Las latas son luego alineadas en plataformas y marcadas para su transporte y las llevan a un almacén donde esperan a que las envíen. Pero la fabricación de contenedores de alimentos no fue siempre tan rápida o dinámica. El origen del contenedor esterilizado puede ser rastreado hasta un general del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte. En 1795, cuando Napoleón trataba de conquistar Europa, tuvo muchas dificultades para obtener la comida para sus ejércitos. Él recurrió al gobierno, que empezó un concurso para crear un sistema de alimentación que hiciera alimentos imperecederos. Un tipo llamado Nicolas Appert tomó ese proyecto en 1795. Nicolas Appert tardó casi 15 años, pero triunfó. Él cocinó parcialmente la comida, la puso en un contenedor de vidrio, lo encorchó y lo hirvió. El inglés Peter Durand tuvo una idea distinta. Trabajó con metal en lugar de vidrio a comienzos del siglo XIX. A él se le ocurrió una forma de usar metal en lugar de vidrio con el mismo proceso, básicamente. Pero la lata de metal era más duradera, no se rompía. El resultado fue que el proceso de Durand esterilizaba y duraba más. Durand combatió el óxido que se formaba en sus latas de hierro con un revestimiento de hojalata que protegía la comida. Luego le soldaba una tapa a la lata después de llenarla. Ese fue el amanecer de la lata de hojalata. El avance de Durand halló pronto aplicaciones prácticas como la preservación de frutas y vegetales, que ahora retenían su valor nutricional. El escorbuto, que acabó con muchos marinos ingleses, se acabó. Los marineros que una vez carecieron de nutrientes podían soportar ahora viajes largos. En la Guerra Civil estadounidense, los soldados de la Unión dependían casi tanto de la comida enlatada como de la pólvora para sobrevivir. Eso fue algo que permitió a la civilización hacer otras cosas aparte de buscar forraje. Así que la preservación de la comida en una forma segura les permitió empezar a hacer otras cosas. Ese fue en verdad el comienzo de la industrialización. En las décadas siguientes, la automatización hizo florecer a la industria de la lata de hojalata. En la Segunda Guerra Mundial, el valor de las latas se enraizó en la mente de los soldados estadounidenses. 2/3 de las comidas de los soldados de la Segunda Guerra Mundial venían enlatadas. Luego ellos volvieron a casa y las familias se dispersaron y fueron a otros lados, y el resultado fue que confiaban mucho en la comida enlatada. En la era de la posguerra, la comida enlatada se volvió una costumbre en cada hogar e impulsó la industria. Hoy en Estados Unidos procesamos entre 33.500 millones y 34.000 millones de latas cada año. El contenedor de metal ha sido amenazado por otras formas de empaque, de plástico y empaques flexibles y cosas como esas. Y les diré que he visto muchas veces escrito el obituario de la lata de metal. Pero al final el contenedor de metal seguirá sobreviviendo. Aunque la lata de metal sea el contenedor más importante en el mundo, otra lata con un gran avance casi eclipsó su importancia: la lata de aerosol. La lata de aerosol surgió en la década de los 40. De nuevo, la guerra demostró ser un gran empuje para una gran innovación. El gobierno estadounidense financió la investigación de un contenedor portátil que los soldados podían usar con facilidad para acabar con insectos dañinos. Este mecanismo fue invaluable para las tropas en el Pacífico, donde reinaba la malaria. A ese insecticida en aerosol se le acredita haber salvado a miles de soldados. El éxito de la lata de aerosol en la guerra se extendió pronto al frente civil, donde las familias usaron de todo, desde aerosol para el pelo hasta medicinas, cada vez con más frecuencia. Una lata de aerosol está hecha de acero o aluminio y funciona con un propelente.
El propelente es un gas. Al hundir la boquilla de arriba, la fuerza del gas que presiona al producto hace que se mueva a través del tubo de inmersión y salga al final por la boquilla. La boquilla estrecha atomiza el líquido y forma una neblina fina. Las primeras latas de aerosol usaron gas liquidificado que contenía clorofluorocarburo, o CFC. Pero los científicos descubrieron que el CFC dañaba a la capa de ozono. Para 1978 fueron removidos del 90% de los aerosoles en Estados Unidos. En los años 80, los CFC fueron prohibidos en todo el mundo, pero los fabricantes hicieron propelentes inofensivos. Hoy, la industria del aerosol hace más de 3.000 millones de contenedores cada año. Y aunque la lata selló su lugar en la sociedad, un contenedor de plástico le puso la tapa a la comida fresca y cambió las cocinas para siempre. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es Maravillas Modernas. En los Estados Unidos se hacen 36.000 millones de contenedores de vidrio por año. En ellos ponen desde comida para bebé hasta encurtidos. En la fábrica OE en Burbank, California, se hace 1 millón de botellas por día. El proceso de manufacturación de 6 pasos empieza con la materia prima. Esta es la instalación de la casa de materiales. Como pueden ver, hay muchos silos aquí donde guardamos la materia prima, la arena de sílice, la caliza, la ceniza de soda, que es nuestro vidrio reciclado. Y dentro de la instalación la pesamos, mezclamos y luego la enviamos a los hornos por unas correas transportadoras. Ese horno feroz de unos 1.5 metros de profundidad convierte a la materia prima en vidrio derretido. Este horno está hecho de ladrillos de cerámica de alta temperatura de muchos tamaños, formas y pesos distintos. Contiene unas 500 toneladas de vidrio derretido a unos 1540 grados. Después que el vidrio es derretido en el horno, lo llevan a la máquina de formación. El vidrio derretido es recortado en piezas uniformes llamadas GUP y luego son sopladas en el molde con aire comprimido. El vidrio entra a la máquina de formación a unos 1148 grados. Los contenedores de vidrio formados dejan la máquina a 482 grados en menos de 10 segundos. Este enfriamiento rápido ayuda al vidrio a retener su forma. El cambio extremo en temperatura puede causar estrés en las botellas si no se les enfría adecuadamente. Es por eso que los contenedores son cargados a un aparato donde su temperatura es aumentada hasta 537 grados y luego la reducen hasta menos de 93 grados. El recalentado y enfriado lento elimina el estrés en los contenedores, haciéndolos más fuertes y resistentes a los impactos. Después de completar ese proceso y cuando las botellas se han enfriado hasta unos 93 grados, aplicamos un revestimiento al exterior de las botellas. El revestimiento protege las botellas contra abrasiones y rayones y realza el rasgo de fuerza del contenedor. Cada botella es inspeccionada. Las no aprobadas son devueltas al fuego. Después de la inspección, algunas botellas son puestas en plataformas en lugar de en cajas de cartón. Esta máquina pone nuestras botellas encima de una plataforma de 9 niveles de altura. Luego la amarramos a la plataforma para prepararlas para enviarlas al consumidor. Ese sistema mecanizado que funciona 24 horas al día en más de 81 plantas hoy en todo el mundo, convierte cada año su materia prima en millones de contenedores fuertes y transparentes. Los fabricantes de vidrio tardaron miles de años en conseguir esta rapidez y eficiencia. Alrededor del 1500 a.C., los egipcios crearon un método para hacer los primeros tiestos de vidrio. Hundían un molde de arena compactada en vidrio derretido y volteaban el molde para que el vidrio se adhiriera a él. Mientras estaba suave, el molde cubierto de vidrio era rodado en una piedra para lajas para alisarlo o decorarlo. Luego, en algún momento entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, el soplado de vidrio transformó la fabricación de contenedores de vidrio. El soplado de vidrio ha seguido casi sin cambios. Cuando el vidrio lo calientan y transforman en un semilíquido, lo ponen al extremo de una varilla llamada ponti.
El soplador de vidrio sopla en el Ponti para moldear el vidrio y hacer contenedores de distintas formas. En 1880, más del 25% del vidrio hecho en Estados Unidos era usado para botellas comunes. Estas eran sopladas una a la vez. Eso cambió en 1903 con una invención de un joven soplador de vidrio de Ohio. La primera máquina de botellas automática creada por Mike Owens hacía 9 botellas por minuto. Para poner eso en perspectiva, la producción de esa máquina en un día habría requerido de 36 hombres trabajando 18 horas, soplando botellas a mano. Después vino el llenado a alta velocidad y las líneas de empacamiento. La O en OI significa Owens, y gracias a su máquina la compañía formó su negocio mundial de contenedores. Ella hace millones de contenedores de vidrio cada año. Antes de la posguerra, en los años 40, los contenedores de vidrio y metal eran las opciones más comunes para guardar comida. Pero llegó un hombre llamado Earl Tupper que revolucionó la preparación y almacenado de la comida. Mucho antes de que surgiera Earl Tupper, aún faltaba tiempo para la llegada de muchos refrigeradores. Mucha gente aún hacía que le llevaran hielo a sus casas. Los contenedores de comida estaban diseñados para guardar el producto por un día o algo así. En los años 40, la industria del plástico aún estaba en su primera etapa. Los contenedores de plástico eran difíciles de mercadear porque eran quebradizos, grasosos, malolientes y poco confiables. Por lo tanto, Tupper creó 2 innovaciones en la tecnología del plástico. Él ayudó a desarrollar el proceso de refinar el residuo de polietileno. Este residuo es una sustancia negra, un producto derivado del refinamiento de petróleo. A través de este proceso, él pudo desarrollar un material muy duradero y muy flexible que era maravilloso para la conservación de la comida. Era un material no poroso y traslúcido también. Él creó el sello Tupper, una tapa ajustada contra el aire y agua creada por un artículo de ferretería. Él estaba un día en una ferretería y vio una lata de pintura y notó que en la lata de pintura había un sello en el centro. A él se le ocurrió la idea de que si hacía que el sello fuera alrededor de los bordes externos de un tazón, eso sería compatible con una necesidad que llegaba a su mayoría de edad en esa época cuando la gente compraba refrigeradores en los años de la posguerra. El sello podía retener cosas como la humedad y así evitaba que la comida se secara. Básicamente mantenía el sabor general y la textura de la comida con un largo tiempo de conservación. Gracias a la demostración hecha por amas de casa en las reuniones de Tupperware, las ventas se fueron al cielo. Muy pronto los macarrones y ensaladas eran mantenidos frescos en estos contenedores. La Tupperware y otros fabricantes tuvieron que crear una nueva tecnología en los años 70 cuando surgió el horno de microondas. Pero el contenedor de cenas precocinadas fue el que tuvo que cambiar más. La bandeja de aluminio y el horno de microondas no se llevan bien juntos. En la cavidad del horno no había nada para absorber la energía de microondas. Así que si metías metal ahí, todo rebotaba hacia lo que llamamos el magnetrón, que es lo que generaba las microondas. Las ondas rebotaban y lo quemaban. En 1986 salieron los envases de cartón y de plástico a salvo en el microondas. Hoy se venden anualmente unas 2.000 millones de comidas en envases de microondas en Estados Unidos. Como la tecnología cambia la apariencia y uso de los contenedores, los diseñadores tienen que pensar en cajas. En Londres, 2 constructores hicieron eso, y ahora la gente vive dentro de cajas. En nuestro planeta como para hacer una pared doble de 2 metros de altura alrededor del Ecuador. Un grupo visionario de diseñadores halló una segunda vida para los contenedores que completaron sus viajes por mar. Eldon Scott y Eric Reynolds, de la Urban Space Management, hicieron la Container City, en el corazón del área de los muelles de Londres. La Container City parece unas piezas de Lego de color rojo, anaranjado y amarillo, colocados unos encima de los otros en un estilo de apariencia casual. Ellos tienen unos balcones pequeños que también están hechos de contenedores y un cercado en el frente. El destino final del contenedor es el vertedero de chatarra. Pero estos fueron destinados para cosas más grandes. La forma más barata de construcción es una caja ya existente. Y eso es lo que es un contenedor.
Cuando lo compras, el contenedor te lo suministra todo. Tiene el piso, las paredes y el techo. Además, son muy fuertes. Los puedes poner en arreglos muy modernos. Scott y Reynolds convirtieron los contenedores grandes en espacios cómodos donde vivir y trabajar. Cuando la gente oye que vives en un contenedor, piensan que vives en una caja de hojalata horrible. Ellos dicen, viene el invierno y pasarás frío. ¿No es así? Los contenedores están aislados. Tienen electricidad y agua corriente. Son muy civilizados. Para mantener los costos bajos, los arquitectos usan 100% material reciclado. Un contenedor estándar internacional es justo eso. Tiene el mismo tamaño con una diferencia de milímetros en las esquinas, porque todas esas esquinas van juntas. Así que, por supuesto, es maravilloso construir con ellos, porque no tienes el problema de los ladrillos o bloques. Pero los contenedores son perfectos, así que puedes comprarlos donde sea y funcionarán. 5 meses tardó la construcción de Container City One, que se inauguró en mayo de 2001 y ofreció 12 estudios de trabajo. En el 2003 se le añadió otro piso en menos de 2 días, que ofreció 3 apartamentos adicionales donde vivir y trabajar. Hoy, un total de 100 unidades forman a la Container City. Había suficiente demanda y de nuevo esto prueba que estos contenedores están diseñados para apilar cosas. Ellos literalmente caen uno encima del otro y ponemos otro piso sobre ellos. El tamaño de un contenedor es de 28 metros cuadrados y su alquiler mensual oscila entre $80 y $140. El éxito de Container City hizo surgir otros edificios de contenedores para escuelas, hospitales y centros deportivos. Nos hallamos en forma accidental dirigiendo un negocio haciendo estas cosas. Al principio era solo para nosotros. La Urban Space Management se volvió internacional con sus contenedores habitables. Los venden en Sudamérica, Pakistán y Australia. Sin embargo, podrían tener competencia en Australia. Allí, el arquitecto Sean Gottsell convierte a los contenedores de envíos en viviendas de emergencia para gente desalojada por desastres como el huracán Katrina. Su concepto, llamado Future Shack, está hecho para ser producido en masa y es económico y fácil de enviar y almacenar. Las cabañas son independientes y pueden ser erigidas en 24 horas. Su interior está alineado con madera contrachapada que contiene muebles empotrados. También hay una pared divisoria que tiene las cañerías. Gottsell le añadió solo unos cambios externos. Varias estrías adicionales para asegurar la estructura a una base. Como entrada usa una abertura movida arriba con bisagras y tiene varios paneles en el techo para ventilarla. A pesar de las alteraciones, la cabaña mantiene su capacidad de navegar y ser enviada a cualquier parte del mundo, al igual que su predecesor no modificado. Los arquitectos y planificadores urbanos de todo el mundo toman nota de estas ideas modulares. Hogares, oficinas, estudios e infraestructura vial quizás sea enviada a un vecindario cerca de usted. Después de todo, un contenedor bueno nunca pasa de moda.